José Ramón Riera, le voy a decir que nos cuente ya esos datos que tiene preparados para hoy, que adelantabas al principio del programa, sobre la deuda que hay en España. Vamos a ver, cuando me senté a preparar este informe, la verdad es que no sabía lo que iba a pasar, es decir, porque lo que decidí fue coger el informe del Banco de España, que me daba la deuda mes a mes desde 1995, y dije, bueno, voy a ver si soy capaz de analizar cómo ha ido evolucionando la deuda y a cuánto ha ascendido el crecimiento de la deuda en lo que va de siglo. Y entonces decidí cogerlo y analizarlo por presidente del gobierno. Y entonces dije, bueno, vamos a ver, ¿qué pasó en el periodo en que entra José María Aznar, en el año 96? ¿No empezaste con Franco? No, porque no hay datos. No había deuda, no hay porque datos. no había deuda prácticamente. No es verdad, había superávit. Había superávit. No había datos porque no había deuda. Entonces, pero dije, bueno, vamos a coger el periodo de José María Aznar, en enero del 96, cuando se incorpora al gobierno. Resulta que en aquellos momentos, en finales al 31 de diciembre de 1995, debíamos 283.000 millones de euros. ¿Sí? Sí, gracias a Felipe González y toda su gestión, y teníamos un PIB de 460.000 millones, es decir, teníamos una deuda del 61,5%. ¿Cuándo entra Aznar? Cuando entra Aznar. Bien. Se pone a gestionar este país y cuando Aznar, José María, se sale del gobierno, la deuda ha crecido en 99.000 millones, ha crecido en 100.000 millones, pero el PIB ha crecido en 340.000 millones. Es decir, ha bajado. Nuestra deuda ha pasado al 47,7%. Y dices, bueno, vamos a ver. Malo que haya crecido 100.000 millones, pero comparativamente, como hemos sido capaces de crecer 340.000 millones, en definitiva ha generado mayor riqueza para el país. Buenísima gestión. Como llega el señor Rodríguez Zapatero, nuestro querido socialista. Y claro, le deja un gobierno, le deja un país con 382.000 millones Aznar, y con un PIB de 800.000 millones. Cuando se marcha, ¿sí? Exacto, cuando sale del gobierno, es decir, cuando Rodríguez Zapatero decide irse a ganar dinero. Efectivamente. Entonces, no tenemos que olvidar cómo nos deja el país, ¿eh? Es decir, que nos deja un país con la deuda que nos la deja, que es 743.000 millones y un crecimiento del 94%, 94% de crecimiento de la deuda y 360.000 millones más de deuda, sí, en aquellos momentos. ¿Y en porcentaje el PIB, sobre PIB? 69,9. Que además, José Ramón, en el fondo es mucho más, porque tú magníficamente estás viendo la deuda financiera, pero precisamente recordar que no pagaban a nadie. Que hubo que crear, cuando llegó el gobierno del PP, rápidamente tuvo que establecer la ley de pago a proveedores porque se debían. Efectivamente, porque y además pagar 20 y tantos mil millones, no se pagaba a las farmacias, no se pagaba a los proveedores. Las facturas en los cajones. Está muy interesante. Pero está muy interesante lo que. Pero fíjate, es que no hay nada como entrar en los datitos en los que nadie quiere entrar. Entonces, fíjate lo que sucede, que crece la deuda 360.000 millones, pero el PIB solo crece 260.000. Es decir, hace crecer la deuda mucho más que lo que hace crecer el PIB. De un 47 a un 70%, 69,9. De 47 a 70. Vamos con Mariano. Vamos a ver con Mariano que la lía parda. Que la lía parda. No, si ya me lo venía yo de venir. Recibe un país con 743.000 millones y lo deja con 1.183.000 millones. La deuda crece en 440.000 millones y el PIB crece 100.000. Es decir, pasamos de ese 70% de deuda a 102%. O sea, política socialista. ¿Luis de Guindos? Bueno, Luis de Guindos. Vamos a ver. Hay que reconocer una cosa. Guindo. Le dejan un país absolutamente destrozado. Los 4 primeros años, pues él no lo 12, 13, 14, el incremento de la deuda es absolutamente salvaje. No, pero además parte de esa deuda comercial la convierte en financiera, porque recordar que hay dos leyes, diciendo lo que fue, pago a proveedores y las leyes precisamente financiación autonómica de liquidez, para evitar la quiebra. Que hay que discutirlo, pero efectivamente, pero que eso es lo que explica básicamente. Llega nuestro querido amigo Pedro Sánchez y recibe un país con 1.183.000 millones y
Sí, a 31 de diciembre, 1,4. 1.427.000 récord histórico. millones. Sí, récord histórico, pero no es el récord histórico, porque si tenemos los datos del primer trimestre. Y el primer trimestre nos hemos metido otros 30.000 millones de euros pero sobre más. PIB, Sí, teniendo sobre en PIB, cuenta la caída del PIB, no, estamos en un ¿cuánto es? 118,4. Claro, claro. imagínate. 118,4. En el texto que me mandó José Ramón pone que los socialistas, su objetivo es gastar para crecer, siempre gastan, pero nunca crecemos. Que es como completamente de acuerdo. Lo que el sombrero. dicen, lo que dicen de los Zapatero. economistas, que son magníficos historiadores, pero pésimos profetas. No te creas, que también Salvo discutimos el pasado, algunos, ¿no? Que también salvo discutimos el algunos. pasado, que tampoco hay verdades sobre el Pedro pasado. Sánchez ha hecho crecer la deuda un 21% y el PIB un 3,7%. Es decir, No, aquí todo lo arreglan pidiendo prestado. vamos. Todo lo arreglan pidiendo prestado, macho. ¿Qué Entonces, hace? oye, yo lo he arreglado todo y tal. Déjame 300.000. Pero- Que lo que hay que recordar Hay que pagarlos. es muy pero- importante. Claro, lo que hay que recordar a los oyentes es que ya se ha duplicado los tipos de interés de financiación de la deuda a largo plazo y eso que todavía el Banco Central sigue está comprando. recuperando. Que a partir de julio la situación va a ser gravísima porque hay que financiar ese incremento que José Ramón pone de manifiesto en los mercados. Pero además- y esto va a ser una complicación enorme, un encarecimiento enorme del coste de la deuda. Pero además es que preparémonos para lo que nos viene. O sea, Europa ya ha dicho, basta el gasto, basta el déficit, no voy a tomar medidas hasta el 2024, no voy a tomar medidas oficiales de obligar a la corrección del déficit. a Lo que llegar al también es un 3%. error, pero bien. Pero tener por descontado que a partir del 1 de enero del 2023 las presiones que va a tener este gobierno si sigue en el gobierno van a ser diabólicas. ¿Por qué no empiezan ya? Es que es un poco Pues porque con la absurdo esto, ¿eh? puñetera guerra de Ucrania... Hay que dejarles que se endeuden un poco más. Claro, para La puñetera tenerlo guerra más de Ucrania jorobado. no se atreven en estos momentos a tomar medidas que tendría que haberse tomado Pues si son desde muy hace fáciles. mucho tiempo. Es que Sí, ya este no hay señor está de excusa. acuerdo conmigo Ya. que el Banco Central Europeo tenía que haber tomado mucho antes, cuando la FED anunció ya la primera subida de tipos de interés, ya tenía que haber Pero actuado además, el Banco Central Europeo. ante la recesión que se produjo como consecuencia de la pandemia, ningún economista, por muy liberal que fuera como yo, discutíamos que quizá habría que aplicar una política fiscal expansiva. Pero ojo, lo que decíamos es que no se produjera a través de un incremento espectacular del gasto público, sino a través de bajada de impuestos. Porque la subida de gastos, como mucho, y como se está viendo de la deuda, no tiene ni un efecto 1 sobre el PIB, como acabas de demostrar, y en cambio, bajando impuestos, el efecto es 1,2, 1,3. Lo que pasa es que cada vez es mucho más difícil, permitidme, vosotros sabéis mucho más, de corregir el asunto, porque esto es un carro. Hay unos tíos que tiran del carro y otros que van arriba. Yo siempre lo digo. Los que van arriba pues son los que tienen que ir arriba. Una mujer embarazada, un niño, un anciano, un enfermo, tienen que ir arriba. ¿Y tirando quiénes tienen que ir? Pues todos los que están sanos y tienen que currar, ¿no? Y tienen que tirar para que todo eso marche. Claro, es que conforme se va subiendo gente al carro, la cosa es más complicada. El carro va más despacio, obviamente, pero es que además en ese ecosistema votan todos, los que están arriba, los que están abajo, y cada vez hay más gente arriba. Con lo cual, ¿qué votan los de arriba? Pues aquello que les conviene a los funcionarios públicos, lo que les conviene a todos aquellos que tienen su sueldo o su subvención asegurada. Esos tienen el mismo voto que todos aquellos que se levantan por la mañana y dicen, no sé qué vamos a comer hoy, ni sé qué vamos a comer mañana. Pero hay unos señores que son privilegiados porque han hecho un examen, porque hicieron una oposición, porque su tío Alfonsito les ha colocado, porque tal. Todos esos tienen el sueldo asegurado. Y cuando se levantan por la mañana, su preocupación no es qué comerán mañana, ni qué van a cobrar a fin de mes, ni cuándo lo van a cobrar. A ver si entendemos que en este país esa es la gran diferencia entre unos y otros. Y hay otros que se levantan por la mañana y saben perfectamente que no van a comer nada, porque no tienen trabajo, ni lo van a poder encontrar. Julio, pero Entonces, joder, Joroba. De los del Déjame carro, que te diga una cosa, 30.000 Julio. más desde ayer. 30.000 más al carro, pues el carro cada vez más 47.000 despacio, que se ha lo dice revisado Juan luego. Iranzo. A 47.000. Se va el carro Al final a ha hacer sido de puñetas. 30.000 a 47.000. déjame que te dé un dato, porque esto te vas a El acordar empleo público te perfectamente. refieres, ¿no? ¿Qué pasó en Portugal? ¿Qué pasó en Portugal cuando intervinieron los hombres de negro? Porque esto es lo que nos va a pasar. Que a los funcionarios les quitaron las 2 pagas. Es decir, que a los jubilados les quitaron las 2 pagas. en Grecia echaron a funcionarios. Que bajaron los precios, los salarios de los funcionarios. Que en Grecia, ¿qué pasó? Pero, José Que Ramón, echaron tú al has contado, y 30%. Juan, lo habéis al 30%. contado aquí. Esto nos va a pasar. Lo habéis o sea, que contado nos va a aquí. pasar. Hay un informe del Instituto de Estudios Económicos que dice que hay 65.000 millones de euros De despilfarro. de despilfarro en duplicidades.
Oye, ¿habéis oído que alguien haga algo? 65.000 millones. Creo que Vox acaba de hacer una propuesta. Nos cambia el presupuesto. Vox acaba de hacer una propuesta para ahorrar esos 60.000 millones. Bueno, Vox lleva haciendo propuestas para eliminar la duplicidad de gastos desde que entra en gobiernos o desde que ha tenido voz en presupuestos, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. ¿Por qué no le escuchan? Julio, ¿sabes el PP cómo? es el primero que vota en contra de esas medidas. Como Porque técnicamente, son sus dineros, ¿sabes se cómo los quedan ellos? técnicamente los economistas llamamos a lo que tú acabas de decir del carro? Los que tiran, los que van arriba, el mar inglés. Porque quiere decir, los que van abajo es el sector privado. Ya en España hay menos gente trabajando en el sector privado que los que trabajamos en el sector público, que los parados, que los pensionistas, etc. Y eso, recordar que dio lugar a un estrangulamiento de un imperio como era el Reino Unido y que tuvo que llegar la señora Margaret Thatcher para ordenar aquello porque iba a la catástrofe. Pues ese mal inglés, que entonces se acuñó en el Reino Unido, lo estamos sufriendo aquí y además vamos incrementando. Como muy bien decías, 47.000 empleos públicos se acaban de ofrecer, más nuevos. No, que ahí no están ni fuerzas de seguridad del Estado, ni sanitarios, ni educación, creo, ni educación. O sea, no está todo lo que o sea, no está lo gordo. Se han creado... Esos son extras. Claro, pero es que alguien se va a mover. ¿Alguien va a dejar de votar al Partido Socialista cuando ofrece esto? Hombre, según la encuesta que sacáis, no lo pueda sí. pagar. Cuando no lo pueda pagar, cuando este Estado entre en quiebra, porque va a entrar en quiebra. Cuando se toque la mano de los pensionistas. Va a entrar en quiebra. En ese momento. Y porque no vamos a tener capacidad de financiación. Porque cuando el Banco Central Europeo coloque los tipos de interés a final del año por encima del 2%, que Estados Unidos los tendrá por encima del 3%, nuestra deuda se va a ir a una necesidad de financiación del 5 o el 6%. Cuando no podamos pagar, es decir, cuando nadie nos quiera comprar la deuda, ¿qué vamos a hacer? Justo. ¿Qué vamos a hacer? Ese día vendrá el llanto y crujir de lágrimas. Y luego, aparte de la inflación y el paro, estabais poniendo en la faldilla... Vais a ver cómo bajan las pensiones. Vais a ver cómo le bajan los sueldos a los funcionarios. Vamos a ver que Rajoy ya le quitó media paga, que luego se la devolvió, pero que ya se la quitó, que es que en Portugal pasó, que es que en Grecia pasó. ¿Qué pasa? ¿Que somos más listos que nadie en estos momentos? Es decir, en estos momentos estamos entrando, nos estamos desangrando, se nos sale la sangre del dinero que nos están dilapidando. Parte de lo que nos desangramos es por lo que nos meten la mano en el bolsillo, que yo creo que ese es otro factor. Estáis poniendo ahí un dato enormemente interesante. Este gobierno argumenta que hay que seguir subiendo los impuestos porque los ingresos fiscales en términos de PIB son más bajos que la media europea. Primero, no es tan cierto, porque la inflación recauda y en cambio el PIB ha crecido menos. Por tanto, ahora estamos ya a unos niveles parecidos en términos absolutos. ¿Por qué? Porque los últimos datos que incluso el Comité de Sabios, de expertos fiscales, sacaron fueron los del 19. En el 20, evidentemente, y en el 21, la situación ha cambiado. Han aumentado los ingresos y han disminuido los gastos en el 21. Y el PIB es más bajo. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta una cosa, que la presión fiscal efectiva es mucho más alta. Pero el dato que estáis poniendo, que es de la OCDE, me parece enormemente relevante. El impuesto que más recauda en España es el IRPF. Es un impuesto sobre el factor trabajo, básicamente, sobre las rentas del trabajo. ¿Y eso qué lleva? Que el 38,5%, según ese informe, de las rentas del trabajo se dedican a pagar ese impuesto. Son 5 puntos por encima de la media. Hay una información de ayer. Estamos hablando sobre la carga fiscal, porque nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad, pero antes, Julio, cuéntanos qué es lo que estás detallando ahora mismo en tu Telegram. ¿En el Telegram? Sí, claro. Ya sabes que no tengo interés por este tema del Telegram. He puesto la encuesta que hay en el debate, fantástica. He puesto el vídeo de la chica que pretendían que fuera trans y la hormonaron, etcétera, y que explica toda esa dramática y abracadabrante historia. Y os he puesto unas imágenes de la manifestación en Barcelona de estos profesores privilegiados y neofascistas que pretenden que ellos son los propietarios de la educación y de los niños de los demás. Y por eso toman además las calles. ¿No has puesto lo de José Ramón? Yo te lo he enviado. Lo de José Ramón lo pongo ahora mismo. Es el artículo que te he enviado. Por cierto, una cosa muy importante, la encuesta que hemos publicado hoy tiene en cuenta a todas las encuestadoras menos el CIS, obviamente, bien lo hecho. cual es muy importante. No es una muy encuestadora. importante. Para que no distorsiones. Bueno, no es una encuestadora, a efectos Patricia. Es una encuestatriz. A efectos de pueblo, pues... Metodología.